Esdras capítulo 1, versículo 1. En el primer año del reinado de Ciro, rey de Persia, el Señor dispuso el corazón del rey para que éste promulgara un decreto en todo su reino, y así se cumpliera la palabra del Señor por medio del profeta Jeremías. Tanto oralmente como por escrito, el rey decretó lo siguiente. Esto es lo que ordena Ciro, rey de Persia. El Señor Dios del cielo, que me ha dado todos los reinos de la tierra, que me ha encargado que le construyera un templo en la ciudad de Jerusalén, está en Judá. Por tanto, cualquiera que pertenezca a Judá, vaya a Jerusalén a construir el templo del Señor, Dios de Israel, el Dios que habita en Jerusalén, y que Dios lo acompañe. También ordeno que los habitantes de cada lugar donde haya judíos sobrevivientes los ayuden dándoles plata y oro, bienes y ganado, y ofrendas voluntarias para el templo de Dios en Jerusalén. Amén. Este pasaje seguramente lo conocen, ¿no? Lo habrán leído, lo habrán estudiado probablemente. Y cuando yo leo Esdras, que es un cronista y que relata la historia de su pueblo, me da la sensación que lo vengo escuchando mientras miro el documental de la historia de su vida y la historia de su pueblo. Como si él, primera persona, al escribir el libro de Esdras, dijera: esta es mi historia, esta es la historia del libro. Cada uno de los que estamos acá tenemos ya nuestra edad, nuestro camino recorrido en la vida y tenemos muchas experiencias de vida, ¿no? Los veo a ustedes, muchos también los conocí en Cristo y los veo siempre sirviendo al Señor, como a muchos de ustedes también, que los conozco desde hace tiempo, pero está nuestra historia de vida en Cristo y está toda nuestra historia de vida, lo que hemos vivido, lo que hemos pasado. Yo les conté recién, resumidas cuentas, un poquitito acerca de mí. Hijo de misionera, hijo de santiagueño. Un rubio y un morocho se conocieron casi accidentalmente en la misionera, terminaron en la iglesia, mi papá por necesidad, mi mamá por una necesidad familiar, mi mamá por una necesidad personal, conocieron al Señor. Cada uno con su historia. Mi papá con la suya, él vino a Buenos Aires a los 22 años, mi mamá vino a Buenos Aires a los 15. Mi mamá vino huyendo de Misiones, porque la vida de Misiones, mi mamá de Barra Bonita, cerca de Panambi, por allá cerca de la ruta costera, la que está cerca de Panambi, de Padilla, de Bapose, toda esa zona de Colonia, una zona donde la gente trabaja con el té, con la yerba y fundamentalmente con el tabaco. Mi mamá de chiquitita iba al campo a trabajar con mis abuelos, porque ella madre conoce bien cómo es la vida rural en Misiones. La gran mayoría de la gente que trabaja en la cosecha de la yerba, tariferos, que dicen ellos, van con toda la familia porque si no, no les rinde. Llevan las ponchadas, que son una especie de lonas que tiran en medio de los árboles de yerba mate, que parecen laurel, y entonces tienen que cosechar a mano. Entonces van cosechando y van tirando todo dentro de lo que le llaman la lona esa para armar la ponchada. Y bueno, entonces, para poder hacer más en poco tiempo, tienen que llevar a toda la familia. Entonces va el papá, va la mamá y van todos los chicos. Van los chiquitos bebés que duermen ahí acostaditos abajo de los árboles, en la sombra, y los demás que ya pueden ir arrancando hojitas, lo hacen trabajar, y entonces van trabajando entre todos. Y en esos contextos pasa de todo. Mi mamá nunca abrió su corazón en relación a las experiencias difíciles que tuvo en su vida, pero evidentemente sufrió situaciones no complejas desde niña, que a los 3 años se fue a trabajar ahora como empleado doméstica, así podría ser a los 13 años,
y a los 15 se vino a Buenos Aires y solo volvió a ver a la madre, una vez al año. En ese contexto, también ella, desde su crianza, también iba a la iglesia con su mamá, así que tenía conocimientos del Señor. Cuando llega acá, recorriendo el centro de Avellaneda, encuentra un folleto, lo levanta, era un folleto de una iglesia de Dios ahí de la zona de Pobladora, cerca de Barraca, y iba a la iglesia. Y ahí también estaba mi papá buscando un milagro para su mamá, que tenía un problema de corazón, el tema de la conchuga, Santiago del Estero, estaba complicada de salud, se moría. Se vino a Buenos Aires, murió en 46 años, conoce al Señor. Es una vida de fe, una vida de Cristo. Yo siempre preguntaba a mi papá, porque mi mamá era bonita, era muy hermosa, y mi papá era así, como yo. Entonces yo siempre decía, no, y yo me enamoré de papá, porque siempre mirando las fotos, vieron que ahora miramos al Facebook, antes mirábamos los álbumes de fotos. Y entonces yo, mirando las fotos, encima fotos blanco y negro de aquella época, mi papá salía más morocho de lo que era. Y yo le decía, habiendo tantos muchachos, yo le decía, no, te enamorar de tu papá. Y entonces ella me decía, lo que pasa es que era feito, pero amaba al Señor. Ella amaba a Dios, dice, y era el único que no me daba bolilla. Lo único que no me andaba por atrás, dice, todos, dice, me invitaban a salir, a tomar café, a la plaza, al cine, y era el único que no me quería. Entonces pasaron varios años y un día él la invitó a comer, a cenar, a un determinado lugar de vida de Avellaneda. Entonces ella se sorprendió, porque venía orando por él, básicamente veía que tenía un perfil completamente diferente al muchacho soltero de esa época. Así que se citaron en un determinado lugar, a un determinado horario, y mi mamá pasó. Fue con el colectivo y no paró en el lugar donde se tenían que encontrar. Pasó por ahí, lo vio que estaba esperando. Se fue. A la hora volvió. Volvió a pasar con el colectivo y el negro estaba esperando. Se fue a parar, pasé 15, 20 minutitos más. Le dije, si está, es él. Volvió y ahí estaba. Así más o menos comenzó su vida amorosa. Y bueno, se casaron, para acá para Solano. Ahí comienza la obra de la Iglesia de Jesús en Solano, ¿no? Sus historias en el ministerio. Pero la realidad es que estas personas, como dice, completamente rotas, destruidas por la vida, por las experiencias que venían cargando a cuesta de dolor, de vulnerabilidad, de atropello, de escasez. Y de repente se encuentran con el Señor que les cambia la vida. Cuando yo miro la historia del pueblo hebreo, relatada por Esdras, llego a la conclusión que hay inmiscuido ahí un mensaje en 3 oraciones. Dios ha sido fiel, Dios nunca olvida y Dios cumple con su palabra. ¿Creen eso ustedes? Amén. Podemos decirlo. Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel. Dios nunca olvida. Dios nunca olvida. Dios cumple con su palabra. Hazlo personal. Ponga su mano en el pecho de todo corazón, prevaleciendo a la hora, digamos esto. Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel. Dios nunca olvida. Dios nunca olvida. Y Dios cumple con su palabra. Dios cumple con su palabra. Amén. Nuestra humanidad lidia permanentemente con esa verdad. Está reflejada
basada en todas las crónicas negras. Todo lo relatado en este libro. Porque el sacerdote Esdras comienza relatando la historia de su pueblo en la que él no es protagonista, pero sí es Dios. Su participación en el relato empieza recién a partir del capítulo 6 en adelante. Los primeros capítulos tiene a otras personas que Dios ha utilizado en su momento para llevar adelante sus planes y sus proyectos divinos. Dios es bueno y Dios es fiel. Dios cumple con su palabra porque Dios nunca olvida sus promesas. Ahora, cuando comenzamos a leer el capítulo 1, pasaje que hemos leído nosotros, comenzamos a ver cómo la mano del Señor se mueve y cómo Dios se glorifica y cómo el tiempo puede estar en nuestra mentalidad completamente dilatado. Pero Dios no pierde el control de las circunstancias nunca. El mayor problema que tenemos nosotros es que nos desesperamos cuando pensamos perder el control de las circunstancias. Cuando mis hijos eran chicos, los cambiamos y los llevábamos a donde querían. Están en una etapa de su edad en la que pretenden ser escuchados. Y fundamentalmente pretenden que sigamos sus respectivas sugerencias. Y entonces, lo más fuerte para un padre, todos ustedes espero que acá hay muchos papás y muchos abuelos. Y algunos que todavía no lo han experimentado, no han pasado todavía por esa etapa maravillosa que es la paternidad. Y entonces, son esos cambios que uno va experimentando en la crianza de sus hijos que te van permanentemente poniendo los pies sobre la tierra y haciéndote entender que los tiempos cambian, no necesariamente porque cambian los tiempos a nivel social, sino porque van creciendo ellos y van viviendo otra realidad, planteando la vida de otra forma, de otra manera, y uno tiene que ayornarnos a esos cambios, ¿no? Normal. Entonces, los cambiábamos, los cambiábamos y salíamos. Como a ver a la abuela, como a ver a los tíos, como a ver amigos, como a ver hermanos, a la iglesia, actividades. Y cuando llega el momento en el que dicen, no, yo no quiero ir ahí, porque yo en esa casa me aburro. Son tus amigos, no son los míos. Y cuando comienzan con ese tipo de planteos, uno dice, ¿qué? ¿Cómo? Vamos a donde papá dice. Y al principio agachan la cabeza y van. Después te encuentras la realidad de que a las 11 salimos y a las 11 salimos y tu esposa. Porque los chicos no van, tienen otras cosas para hacer, tienen otros planes, y entonces uno se va adaptando. El otro día estábamos en el mente de uno, estábamos en una charla así íntima, y charlando de familia, y me dice, el otro día, me dijo, tiene dos hijos de una capital, el mayor se fue primero, que vivir a capital, a estudiar, a trabajar, y después se fue la nena. Y la bien personalmente. Entonces me decía, yo le mandaba mensajes todos los días. Hijo, ¿está todo bien? ¿Está todo bien? Mamá, todo bien. Estoy yendo a trabajar. ¿Vos qué onda? Un día, le llego de devolución un mensaje. Va. No tenía nada. Se había confundido. Hijo, ¿todo bien? No me llames más. Si yo necesito, te llamo. Pero estoy bien, como, vivo, trabajo, estudio, y te digo
mi bebé me estaba poniendo la mano en el pecho diciéndome, por favor, dame espacio. Yo te mandé un mensaje, si me pasa algo te mandé un mensaje, pero vos no te preocupate, estoy bien, no me pasa nada, me sé cuidar, está todo tranquilo, está todo en orden. Entonces, si estamos en esto, no es una vez, no te dejes, dejalo que haga su vida tranquila. Claro, entonces, recapitulando le decía yo, pensando en que todavía tiene 10 años, tiene 12 años, aunque ya es un hombre, va y es independiente, tiene su auto, está en su casa, tiene su novia. Yo simplemente para hacerle saber que estoy presente, papá está, y con cualquier cosita me pegas un telefonazo, necesitas plata, te transfiero. Y el pibe, siempre saber que gracias por todo, te amo con todo mi corazón, papá, pero por favor, dame paso. Cuando llegan esos momentos, también habla mucho de lo que es el síndrome del nido vacío. Y ese impacto que va a generar todo en el corazón del papá y de la mamá, entender de que los chicos crecen y que nos van a necesitar siempre, pero no en la manera en la que papá y mamá piensan. Ellos nos necesitan y nos tienen que tener presentes. La sensación de frustración que genera el saber de que soy importante pero no soy indispensable para lo cotidiano, para aquellas circunstancias que por ahí para mí son importantes pero para nosotros son triviales, tienen un impacto fuerte, tienen un impacto a veces bloqueante en las emociones. Cuando siento que tengo mucha fuerza, mucha vitalidad, pero nadie me necesita. Entonces, si me necesitan, voy, Y la novela dice, suegra que se tranquila, Y el hijo por ahí, sí, ma, vení, hacete ese guiso que vos sos re rico. Y la novela dice, ese tranquilo, suegra, no ve, ¿qué es? Es gordo, pero bueno, cualquier cosa le llevo los fideos bonitos que me gusta a él. No hace falta, está comprando. Esa sensación a veces suele ser, pero les pasa a nosotros, a los 30, a los 40, a los 50, pasa en todas las etapas de la vida, nos pasa a los pastores. Entonces, muchas veces esa sensación de que no me necesitan, se arreglan solo. A algunos les puede significar una bendición, una alegría, por fin. Mi suegra, esa que mi suegra tenía 9 hijos. Ella partió con el Señor, los hijos están, algunos queremos que partan, pero ¡ay, Dios! Comenzaron a llegar los hijos, la primera fue mi esposa, nos casamos y mi suegra estaba enamoradísima del casamiento. Nos casemos, cuando volvió de la fiesta y se encontró con la pieza de la Rebeca vacía, entró en shock. Ahí se dio cuenta de que la hija se había ido. Después se casa Samuel, se va, se casa Eli, y se comienzan a ir. Y llegó a la casa de mi suegra y se dice a Rebeca, porque no quería que se vayan, se fueron, y no quiero que se vayan, no se van. Todavía están ahí. Y entonces, a veces esa sensación de que no me necesitan me impacta, me afecta, y siempre suele jugar en nuestras vidas un rol importante. Pero qué bueno es saber que en todas las circunstancias de la vida que nosotros podamos estar atravesando,
Dios es bueno, Dios es fiel, Dios no se olvida, Dios cumple con su palabra. Amén. Dios está acompañándonos en la historia de nuestra vida, porque cada uno de nosotros, cada uno de los que estamos acá, independientemente de que en la medida en la que yo tengo un vistazo, creo que hay personas que tienen muchos años recorrido en su vida de fe, su vida cristiana. Acá es mi misión de vida. A otros no los conozco, o tal vez los he visto poco. Y probablemente haya acá entre ustedes, hermanos, que tienen meses de caminar esta vida, o pocos años, a diferencia de otros. Pero cada uno de los que hemos llegado a esta maravillosa experiencia de lo que es la vida de fe, la vida de Cristo, esta experiencia de vida que nos ha transformado, como la canción que cantaban las chicas recién. Todos hemos entrado acá por diferentes razones. Siempre ha sido una necesidad la que nos ha movido dentro. Y esas circunstancias, por más accidentales que hayan parecido, porque yo vine por una chica, yo vine porque mi mamá me obligaba, yo vine acá porque había una fiesta y vine y me quedé, conocí gente maravillosa y acá estoy. Y otros por distintas circunstancias. Todas ellas, por más accidentales que hayan parecido, todas terminaron convergiendo con esos planes que Dios tenía con nosotros desde antes de la fundación del mundo. Amados y escogidos por Dios para su obra, para su gloria, para que en estos tiempos seamos luz en medio de las tinieblas. Cada antorcha tiene su historia de vida, pero en cada historia Dios ha impregnado su marca. Estamos aquí por la gracia del Señor. Estamos aquí para cumplir sus designios y sus propósitos son los que llenan de felicidad nuestra vida. Nuestra plenitud está en Cristo y no hay forma de escapar de eso. Gracias a Dios que sea así. Mi papá le escapó a la predicación del Evangelio hasta que no le quedó opción de salir corriendo a buscar a la persona que le hablaba del Señor. Yo nací en un hogar cristiano como les comenté. Y yo recibí el bautismo del Espíritu Santo a los 8 años orando atrás del púlpito de la iglesia. En nuestra congregación repartían un compromiso de oración los días domingos para el día martes. Desde las 6 de la mañana a las 6 de la tarde. Entre las 12 del mediodía, que es una hora de oración, en las 12 del mediodía no lo tomaba nadie. Yo estaba sentadito ahí como él, pero era más chiquito, tenía 8 años, estaba sentado por ahí, levanté la mano. Y mi mamá me dijo, ¿vos vas a orar? Antes de todo. ¿Sí? Más vale que cumplas, ¿eh? Todas las hermanas se me de la risa. Guarda mi compromiso de oración en septiembre. Ahora yo delante de todo. El martes me fui al colegio, volví corriendo, salí corriendo, porque a las 12 tenía que estar en la iglesia. Fui a la iglesia, me metí, tenía la mochila así, y no me llorar. Y a nadie en la iglesia se me llorar. No sé qué oré. El asunto es que al rato empecé a temblar, a llorar, a sentir un calor en el cuerpo, empecé a hablar en lengua. Oré como 1 hora y media, no podía parar. Me dio enojar mi mamá. Me dijo mi mamá, ¿vos estás orando? Yo estaba. Levantate que ya está preparada la comida, anda a comprar pan. Y yo dije, dentro de el diablo está en mí. Había apretado el domingo,
A partir de ahí comencé una relación con el Señor hermosa, a servir al Señor. Yo era muy tímido, ya cantaba, bueno, quería servir en todo lo que sea posible, todo lo que había se hacía en la iglesia estaba involucrado yo. 13, 14 años comencé a tener decepciones en la iglesia, decepciones familiares, con familiares de mi papá, tío mío. Me enojé con el Señor. Yo no podía creer que mi papá me dice que perdonar por la culpa de Dios. Y que me dice que soportar tantas cosas por la culpa de Dios. Esa era la idea de la cabeza. Por la culpa. ¿Por qué perdonar? ¿Por qué tenés que soportar todo eso? ¿Por qué tenés que hacer de cuenta que no pasa nada? ¿No? Y que la hipocresía y que la mentira y que todo ese tipo de cosas me fue llevando a una etapa de rebeldía. Mis compañeros en la escuela no eran muy buena ayuda que digamos. Una vez me meto en una loquería que había ahí funcionando, en un cassette de AC/DC, y comienzo a escuchar eso, y comienzo a leer y a escuchar y a formar. Fui a la escuela. Cosas de loco. Llevé a mi papá a un estado de dolor, de angustia, mi mamá de enfermedad, porque me alejé del Señor completo. Estaba en la iglesia, pero la persona estaba afuera. Después dejé de congregarme y mi mentalidad estaba completamente lejos de Dios, dolido. Porque el Dios que yo había aprendido a amar me había decepcionado. Entonces, en ese estado y en esa circunstancia, comencé a vivir mi vida, a mi forma y a mi manera, con una palabra en el corazón, la palabra de Dios dada a Jeremías, capítulo 1, verso 4. Antes que te formas en el vientre de tu madre, te conocí. Antes que nacieses, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Esa palabra la tuve desde chico en mi corazón, pero a los 17 años decía, niño, voy a ser tuyo. No, decía, eso no va a pasar. Odio a Dios, odio a la iglesia, odio a los hermanos, toda la mentira, toda la hipocresía. Entonces, mi sueño era ser una estrella de rock. Tenía un par de amigos que tocaban música. Un par de amigos que tocábamos, y ese era mi sueño. Estudiaba música, iba por ese lado, todo mi camino iba en esa dirección. Y entonces, cuando nos sentamos a mirar la palabra del Señor como un domingo similar a y comenzamos a ver que la palabra del Señor nos revela que cada uno de nosotros, independientemente de la forma y las maneras que el Señor haya utilizado para tenernos sentados aquí, no hay duda. Y cada uno de nosotros estuvo, está y estará en el plan del Señor. Amén. Y cada uno de nosotros contribuye a los sueños divinos del Señor. Y cada uno de esos sueños maravillosos que nacieron en el corazón de Dios son los que provocarán la plenitud en tu vida. Amén. No tengo duda de eso, de que nuestra plenitud está en Cristo y que nuestro mayor gozo es servir al Señor con todo nuestro corazón. Se le puedo decir, después de haber nacido en un hogar cristiano, después de haber probado en el mundo de todo y de haber corroborado que nada puede contar mucho de mi vida, de todas las cosas que he probado y de todas las cosas que he hecho y de todos los permitidos que yo me he dado, ninguno me hizo sentir como esa experiencia de los 8 años de estar en público. Por eso a los 19 años, casi a los 20, comencé a buscar desesperadamente eso que nada y que nadie me había dado. Cuando miramos la historia de Israel, o mejor dicho, del pueblo de Judá, relatada por Esdras, diciendo, esta es la historia de mi pueblo, comienza recordando una palabra dada por el
del Señor, para que se cumpliese la palabra dada por medio del profeta Jeremías. El pueblo de Judá estaba en la deportación, estaba viviendo una etapa que Dios había hablado, que era la etapa del proceso que les iba a llegar. En el 586 cae Judá en manos de los babilonios. Ya mucho tiempo antes, desde el 596 más o menos, ya había estado Babilonia merodeando Judá y haciendo algunos tipos de arreglo con el Estado judío para preservar las relaciones y que Judá pudiese seguir manteniendo su autonomía. Pero los reyes de Judá ya estaban obstinados, habían desechado la palabra de Jehová dada por los profetas, cada uno hacía prácticamente lo que bien le parecía. Y entonces ya estaban marcando su caída, estaban poniéndole fecha de caducidad a la tolerancia divina. Entonces imagínense, el 596, el 586, en 10 años nada más, hubieron muchos cambios de gobierno. Nabucodonosor había ya merodeado varias veces Judá, pero se había instalado hacía unos 3 años, aproximadamente en el 589, se estableció alrededor de Judá y ahí estuvo, como diciéndole, miren que nosotros estamos acá, vieron cómo hace Estados Unidos con algunos países, o como hace Rusia con otros, que les mandan la flota de barco y le dicen, ojo que estamos acá, acá estamos con los portaaviones chusmeando un poquito el panorama, viendo, no vas a meter la pata para que se me cae bomba, misiles de todos lados. Entonces, bueno, más o menos así hizo ahí Nabucodonosor, merodear Jerusalén, rodear y hacerle saber de que estaban ahí, que no se manden ninguna rara porque invadieron. Y pasó. Nabucodonosor invade Jerusalén, activa las murallas, compra el templo, saquea el templo, le prende el fuego a la ciudad, matan a los que se resisten y se llevan a algunos cautivos hacia Babilonia. Le llevan a Daniel, sus amigos, el profeta Jeremías queda, pero la ciudad queda devastada, destruida. 586 a.C. Pasan en la cautividad, no en la esclavitud como en los días de Egipto. Esos 430 años que fueron periodos de esclavitud difíciles, no le tocó volver a vivirlo. Fueron años de cautiverio, completamente diferentes, pero sí que no podía moverse de Babilonia sin autorización. El periodo profetizado por el profeta Jeremías era de 70 años. 70 años de cautiverio. 48 años antes, Dios ya comenzó a mover su mano a favor de Judá, a favor del pueblo palestino. Y en esto estábamos cantando recién, te amo como Padre, te amo como Padre, te amo como Padre, Señor, te amo como Padre. Realmente Dios es maravilloso. Y todos ustedes que están acá, que son padres, que son abuelos, saben lo que se siente por un hijo, lo que se siente por un hijo. Yo todavía no lo he experimentado y espero pase un buen tiempo. Pero yo veo a los abuelos disfrutar a los nietos y es algo maravilloso, ¿no? Pero cuando uno, como papá, a veces toma medidas en la casa, a mí me cuesta, a Rebeca es un poquito más fuerte con las medidas, cuando tomo medidas, a mí me cuesta un poquito más mantenerme firme con las restricciones. Entonces, me pasa que a veces le digo, bueno, a partir de ahora no vas a jugar la Play un mes, no vas a ver la tele una semana, y que el otro, y que me no, quitando el celular. A las 3 horas, ya estás en la tele. Y estás mirando los dos la tele. Y estamos mirando los dos la tele, porque no lo puedo ver a mi hijo, no puedo ver a mi hijo triste. Mi hija tan un día, en 2 segundos, y ya se me derrite el corazón, y no puedo. Entonces, Rebeca me reí, no te van a hacer caso.
y tiene razón, pero no puede. Y entonces ahí estamos, con la conste, que la próxima sí, la próxima sí, le saco la Play, la vendo. ya no le damos a la Play, le damos mucho con el celular, pero viste que vos decís, se acabó, se pudrió todo, ahora sí me van a conocer. Y son minutos, son horas, un día, y te cambia completamente todo. Imaginar el corazón de Dios. Imaginar el corazón de Dios. Yo hace muchos años estudiaba esto en el instituto, comienzo a mirar las fechas, digo, pero no me cuadran las fechas. 70 años, dijo el Señor, 48 años ya comienzan a venir los primeros deportados. ¿Qué pasó? Claro, es porque ese Dios que algunos ignoran, que hasta a veces nosotros ignoramos, lo miramos arriba porque decimos que está allá, aunque sabemos que está acá. Y está acá. Es más extraordinario de lo que podamos imaginar. Es más maravilloso de lo que podamos pensar o de lo que hayamos conocido. En 48 años los primeros deportados ya comienzan a volver a Jerusalén. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que el Señor es fiel, nunca olvida y cumple su palabra. Para que se cumpla la palabra dada por el profeta Jeremías, Dios movió a Ciro, rey de Persia, para que promulgue un edicto. Y ese edicto tenía que ver con la restauración de Judá, con que aquellos deportados que habían sido sacados de Jerusalén y habían sido llevados a Babilonia para ser disciplinados por un Dios que cumple con su palabra, por un Dios que es justo, por un Dios que es celoso, ahora estaba comenzando a actuar de manera benévola, como lo había hablado, como ya lo había aseverado a través de sus profetas. El profeta había hablado, había compartido lo que iba a pasar en el futuro, y Dios que no se olvida y Dios que cumple comenzó a mover los hilos de una forma y de una manera que aquello que se había hablado hace muchísimos años no quedase en el olvido, no quedase allá lejano, sino que se comience a cumplir la palabra del Señor. Yo no sé si vos tenés alguna palabra personal de Dios en tu vida. No sé si tenés una palabra que recuerdes que haya sido producto de tu relación con el Señor mediante un devocional. Si tenés una palabra que el Señor te haya dado en un contexto como esto, en un retiro, en un campamento, en el seminario o en algún otro contexto. O si tenés alguna palabra que Dios te haya dado a través de una persona que de repente Dios usó, que te conocía o no, y de repente vino y te compartió una palabra respecto de tu vida, respecto de tu futuro, sin conocerte, sin saber nada de vos. Y el 50% ya se cumplió, o todavía nada, de aquellos que se fue hablado por el pueblo de tu padre. Es en un contexto en el que mis papás tenían mucha palabra de parte de Dios sobre mí. Yo me crié también en ese contexto, donde Dios me habló muchas veces de manera personal, mucho a través de mi devocional, porque de chiquito oraba, leía la Biblia y él tenía experiencias maravillosas con el Señor. Hasta que se me dieron los patitos y me fui fuera. Y entonces, siempre, en cada circunstancia de mi vida, mi mamá tenía una palabra. Y a veces yo llegaba a la noche a mi casa, a la madrugada, y miraba la pieza de mi mamá y estaba a media luz. Y decía, la vieja esta está orando. Entonces pongo a levantar la ventana
que estaba una vuelta, en una de las congregaciones estaban de vigilia. Nos dijo un amigo, vaya fulanita, una hermanita religiosa, y entonces, bueno, pero yo me voy a quedar en el lado. Nos fuimos a la vigilia, eran de esas vigilias que arrancaban a las 7 de la tarde, terminaban a las 7 de la mañana. Oraba, cantaba. Ahora la cosa es más dinámica. Así que me voy, me meto en el auto, estábamos ahí, tomando café, charlando, me también dando la cama. Y en una de esas, un silencio brutal. Y me acerco para mirar, me dice que digo, estaba hablando de una hermana, una profetizando, parece. Dice, está hablando de mirá, los 8 días que estaba hablando, y una hermana que había venido, la profeta que había venido, estaba hablando de mundo. Y dice, no te preocupes por tu hijo. Los tiempos cambian, está rebelde, le duele el corazón, pero yo tengo planes para salir nací de José Mayor, miraba de afuera, escuché todo eso. Yo con el perdón de la palabra, conferencia de la no puede ser. Me fui al auto, enojadísimo. Pero esa fue la parte agradecida. A partir de ahí, todo se arregló. Porque todo me empezó a ir más. Como si hubiera tirado tiros de cielo y estar encima de la cabeza. ¿A qué quiero llegar? Todo tiene su tiempo. Diga conmigo, todo tiene su tiempo. Si vos estás huyendo del Señor, no vas a ir muy lejos. Si dentro del círculo de familia hay gente que está huyendo del Señor, no te desesperes, no van a ir muy lejos. Ya ha comenzado la cuenta regresiva. Amén. Comienza a regresar otra vez al propósito para el cual han sido llamados. Amén. Cuando dicen amén. Amén. Y si hay gente que por ahí no está dentro de tu radar, pero son los que tienen que comenzar a volver a la casa del Señor, porque Dios tiene planes para con ellos, comencemos a preparar nuestro corazón para abrirlo de tal forma y de tal manera que cuando comiencen a llegar aquí nos podamos abrazar. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Levante esa manito y diga, el tiempo del Señor El tiempo del Señor es perfecto. es perfecto Y está llegando. y está llegando. Amén. Dale un Amén. aplauso grande. Todo está bajo el control y gobierno del Señor. Amén. Todo. No temas. 4 cosas pasaron en este obrar del Señor. Lo primero, Dios despierta el corazón de Ciro y Ciro promulga el decreto. Dios despierta el corazón de Ciro y promulga el decreto para que se cumpla la palabra del Señor. Te invito a que en tu corazón comiences a orar por todas esas personas que en este tiempo tienen que despertarse para comenzar a operar de acuerdo a los designios del Señor. Porque hubo algo que en mi corazón me despertó y me hizo entender que nada había sido tan extraordinario como mi experiencia con el Espíritu Santo. 8 años tenía. Nunca había tomado un curso del Espíritu Santo, de los dones del Espíritu.
no sabía lo que era el Espíritu Santo. Sí sabía lo que era la experiencia carismática de nuestra iglesia. Somos una iglesia pentecostal. Pero mi experiencia con el Señor fue. Y a los 20 años, el Señor despertó mi corazón. Y en ese despertar, entendí que tenía que buscar aquella experiencia que realmente había sido la mejor de mi vida. A los 20 años yo encuentro con el Señor. Pues yo vomité una liberación en mi cuarto impresionante. Porque tenía vínculos con el ocultismo, con el mundo en el que andaba metido, con la música, el rock, por cosas que había hecho. Sentía demonios corriendo, gritando, ruidos de cadenas, cerraba los ojos y me ahorcaba. Entonces dije, Señor, ¿sí está bien? ¿Tenés esos planes? Una vuelta escuché conmigo, quiero experimentar. En ese momento una explosión en el cuarto, se rompió todo, se fue todo. Se había cortado la luz y no la luz. Comenzó una nueva etapa con el Señor. Y entonces, algo que comencé a ver y experimentar en determinadas circunstancias en lo que es la vida ministerial, que cuando el Espíritu Santo despierta corazones, no hay nada ni nadie que lo pueda detener. Quiero invitarte a que en esta mañana comiences a orar y comiences a decirle al Señor, Señor, despierta mi corazón. Despierta el corazón de mis hijos. Despierta el corazón de mi esposo. Despierta el corazón de mis nietos. Despierta el corazón de mi mujer. Despierta el corazón de mi familia. Despiértalo, Señor, para que comience a operar la obra de tu Espíritu Santo en este tiempo, sobre toda mi casa. Porque cuando llegó el tiempo del Señor, cuando llegó el momento oportuno, Jehová despertó el corazón de Sion para que promulgara un edicto de manera que se cumpliese la palabra dada por boca del profeta Jeremías. La palabra estaba dada, pero tenía que despertar el espíritu del corazón de un hombre que iba a comenzar a mover los hilos de todo aquello que comenzaría a pasar. Entonces Ciro promulgó un edicto y todo comenzó a alinearse a la manera de Dios. Lo segundo que pasó, digan conmigo, el diablo no me ha robado nada. No me ha robado nada. Todo está en las manos. Dice la Biblia que en el edicto Ciro ordenó que del templo de Bel, dios de los babilónicos, sacasen todos los tesoros que eran del templo de Jerusalén. Todo lo que había sido robado y saqueado de Judá estaba en el templo de Neo, en el templo de los dioses babilónicos. Sí ordenó que lo saquen y que sean devueltos a la casa de Judá. Hay cosas que vos pensás que el enemigo te va a robar. Destruyó mi familia, destruyó mi casa, sacó mi papá, robó mi mamá, mi esposa, mis hijos, mi economía, mi trabajo. Nada para poder vivir. Viene tiempo de restitución y de restauración. No a tu manera, será la manera de Dios. Amén. Pero será glorioso. Mi prima conocí a un chico en la iglesia, se casó, lo amaba con locura, quedó embarazada. En su tercer mes de embarazo se entera que el chico, un líder maravilloso, la engañaba con otra chica de la iglesia. De la decepción, del disgusto,
pierde el embarazo. Le subió la presión, no sé qué pasó, va al baño y mira, el bebé está. Tuvo una cosa tremenda. Me fallaste, le decía mi tío. Me fallaste, le decía mi tío. Me mentiste, por Dios pastor. Me mentiste. Me guardé pureza. Me casé virgen con mi primer novio. Todos mis sueños estaban ahí. Me falló mi cabello, me falló mi vida. Mintieron. Bueno, más cosas. 23 años, 24. Y listo. Y siempre yo, primo, tengo un tumor. Bueno, viví unas etapas difíciles. Se había preparado bien. Terminé la secundaria, se metió en el seminario, estudié una carrera, profesorado, profesora, directora de un colegio en La Matanza, profesora de seminario. Fue hasta donde pudo y abandonó todo. Y abandonó al Señor y estaba en una depresión terrible, hizo desastre con su vida en ese lapso. Y él, en un determinado momento, me dice: tío, me quiero morir, ya no quiero vivir más. Comenzamos a orar, a hablar. Era el Señor: por favor, ten misericordia. Fallece mi tío en el lapso, en ese lapso fallece mi tía queda huérfana, soy prácticamente viuda. Un día me dice mi primo, me dice: estoy hablando con fulano de tal. Y él dice: orá, porque, no sé, hay algo. Se encontró después de muchísimo tiempo con un hijo de una pastora de nuestra congregación, que está en misiones pastorando en la iglesia. A su vez, el chico, el amigo mío, también conoció al Señor, estaba firme en la iglesia, se fue con ellos a servir al Señor a misiones. Allá, por problemas, se fue al mundo, se alejó del Señor. Era la columna de la iglesia, era como Mar, como José, como algunos de los chicos de acá que trabajan, sirven en la iglesia. Le pasaron un par de cosas, se fue al mundo hasta en la droga. Andaba perdido en la droga. Así que por un lado mi tía, mi prima, por otro lado la pastora nuestra de misiones, su hijo, y que fíjate, Andrés, y estoy orando por Andrés. Los dos, mi tía con una palabra, la pastora y el pastor de misiones con una palabra de tu hijo. Se conectan Andrés y Laura. Él separado de nuestra esposa, el hijo, la mujer de él hizo su vida, el marido de mi primo hizo su vida, cada uno en su vida, los dos viven su vida, se encuentran. Me dice mi primo en la pandemia: me encontré con Andrés. Y él, ojo, yo lo conozco, ojo, orá, no todas decisiones tan apresuradas, orá, como decía compañera, se pusieron de novio, se vino, si el hombre estaba enamorado, se casaron. En ese lapso mi primo había tenido 2 o 3 novios y no podía quedar embarazada. Lo último que me había hecho mi prima es: primo, aunque sea quisiera adoptar, pero quiero ser madre. No puedo, Dios ni siquiera me deja ser madre. En ese lapso se restauran los dos, se restaura Andrés, se restaura Laura, se casan. A los 41 años mi prima fue mamá. Pero Dios le había dado una palabra, le dijo: no vas a tener los dos. Cuando ella tenía 35 y estaba enloquecida, enojadísima con Dios. Cuando tuvo el primero, mi tía lo agarró en los brazos y le dijo: Laura, acordate que viene el segundo. Mi mamá de 2 hijos.
Le había dicho a mi tía, entregar la iglesia a Gaby, mi primo, porque vos no podés, yo no pienso pastorear. La segunda hija, hermosa, la negrita, nació con problemas de salud. Cuando le dijeron tiene problemas de salud, me vino la patada a la cabeza. Fuiste llamada para cumplir los designios eternos. Con el velo en los brazos le dijo al Señor, me rindo, me diste todo, acá estoy, para hacer tu voluntad. Le había tenido problemas congénitos, sí, no me acuerdo exactamente los problemas. Aceptó el pastorado, estamos pastoreando los dos. La nena que estaba enferma está sana. Estoy trabajando conmigo en Filipinas. Estoy trabajando para el Señor. Por un lado, una pastora con el corazón roto, mi tía, por su hija. Por otro lado, una pastora de mi iglesia, estudiando misiones, corazón roto, porque su hijo gana gente por todos lados, mi hija está peleando la droga. Todos están pastoreando y sirviendo al Señor. Gloria a Dios. ¿Cómo estás? Digo ayer a mi prima, ¿cómo estás? Y me dice, Félix, estoy cansada porque la escritora, la supervisora se dejó en la matanza, trabaja en la iglesia y hace un montón de cosas para el Señor. Nada me hace tan feliz como servir con mi esposa al Señor. Hay cosas que parecen que yo no te las robo, no te las robo. Está guardada por el Señor. Nada puede hacer el enemigo que Dios no se lo permita. Y nada que aparentemente esté en control del enemigo lo está. Amén. Todo estaba en control del Señor. Levante su mano y diga gracias, Señor. Porque nada me ha robado el diablo. Y nada podrá quitarme. Jamás. Dios, porque Dios es fiel. Porque Dios es fiel. Porque Dios no se olvida. Porque Dios no se Y olvida. porque siempre Y porque cumple siempre con su palabra. cumple con sus palabras. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Toda gloria a Dios. ¿Cuánto dan Gloria a Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Con esos brazos, decirle gracias, Señor. Todo está en tus manos. Todo. Ciro dijo que todo vuelva a Jerusalén, todo vuelva a su propósito, al sentido original, todo tiene que volver al lugar que nunca tenía que haber salido. No sé cómo será, pero lo que sí sé es que todo vuelve a su original, todo vuelve a su propósito, todo vuelve al lugar del que nunca tuvo que haber salido. Nadie es más grande que Dios. Nadie tiene más autoridad que la palabra del Padre. Alabado sea Dios. Vas a llevar adelante los propósitos divinos. Amén. Y los propósitos que vas a llevar adelante, lo vas a llevar adelante con los recursos que Dios ha provisto. Dos cosas más. Ciro dispuso que todos los recursos que sean necesarios para que se lleven adelante los propósitos de Dios estén a disposición de los que lo van a contratar. Por eso todos los recursos que faltan, todos los que te faltan, todos van a ser provistos por el Señor para que lleves adelante todo lo que está en el corazón del Padre. Todo. Porque cuando Dios tiene un plan, lo traza y lo desarrolla de manera perfecta. Estamos en un tiempo difícil desde lo económico, pero en medio de estos tiempos violentos, Dios es Dios de paz y Dios de providencia. Amén. Por eso te vas a levantar con el corazón generoso a hacer la obra del Señor, porque todos los recursos ya están provistos por el Señor. Aleluya, no tengas temor.
los abuelos, los jubilados, los pensionados, los que están desempleados, los que están pasando etapas de aprietos difíciles, no tengan temor. Dios tiene el control de las cosas y cuida de cada uno de su pueblo. Como Padre amoroso, cuida en todas sus necesidades. Aleluya. Lo cuarto, gente. Puso gente a trabajar, a acompañar a los que iban a hacer la tarea del Señor. Siempre te va a rodear de las personas necesarias, de las personas productivas. No todas van a ser genios matemáticos, no todos van a ser mentes brillantes, pero van a ser leales, como los valientes de David. No todos los que rodeaban a David habían salido de zona norte, de Cardales, o de algún barrio cerrado de allá de la zona de Ranelagh. Pero eran gente que daba la vida por David. Eran soldados, eran valientes. Y Dios ya nos ha provisto de hombres y de mujeres que nos están acompañando y que nos van a acompañar y que se van a sumar para la gran obra del Señor. Y ustedes son parte de ese ejército a la par del pastor, para trabajar y para servir y para hacer la obra del Señor. Pueden levantar esos brazos y mientras se ponen de pie y le damos gracias al Señor. Aleluya. Levante esos brazos y dele gracias. Y comience a decir: Señor, despierta, despierta. Todo lo que tiene que despertar, todo lo que se tiene que avivar. Puede levantar esos brazos en alto. Porque mientras estás con esos brazos levantados, dice: Señor, yo bendigo, yo bendigo, yo bendigo, yo bendigo, yo bendigo en tu nombre. Yo bendigo mi casa, yo bendigo mi familia, yo bendigo mi iglesia, yo bendigo